Amén, amén. Amén. Muy buenos días. Muy buenos días les dé Dios. Damos gracias de todo corazón a nuestro Padre del Cielo. Sean bienvenidas, bienvenidos amados, bienvenidos. Bendito sea el Señor. Un tiempito más y vamos a presentarnos delante del Señor. Buenos días. Les dé Dios. Me encanta decir así, me encanta decir esa frase. Buenos días, les dé Dios. Sean bienvenidos. Aquí estamos con la semana 17. ¿Qué les parece? Bueno, considero que hemos avanzado un poquito. Semana 17. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre que hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Hemos estado hablando de los que tienen hambre y sed de justicia. Y hoy vamos a continuar. Pero antes, son las 5:01. Pero antes vamos a orar, vamos a presentar nuestro corazón delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como estamos hambrientos de justicia, hambre y sed de justicia, también debemos de tener esa hambre desesperada de su gracia, de su benignidad, de su bondad. Necesitamos con desesperación esos frutos del Espíritu, esos dones que nos capacitan para poder presentarnos y hacer la obra conforme al corazón de Dios. Muy bien. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo me declaro impotente, Señor, para poder transmitir realmente tu palabra. Estoy convencida, persuadida, que si no fuera por tu gracia, no pudiera, Señor, llevar este estudio. En verdad, hablar sobre el carácter de Cristo me ha sido una de las cosas más difíciles. Yo lo confieso delante de mis hermanos, de mis consiervos, delante, Señor, de mis amigos y hermanos. Porque cuando llegamos a entender que este estudio, el carácter del discípulo de Cristo, es lo que debe de formarnos, establecernos, lo que debe de irnos modelando para ser conforme a tu corazón. Y aquí estamos dispuestos, Señor, a ser perfeccionados para que tu nombre sea glorificado. Ayúdame a poder transmitir lo que hoy corresponde al orden del estudio. Ayúdame, Señor, a poder llevar delante de mis hermanos esta enseñanza y la gracia para que ellos puedan recibirla y atesorarla como semillas en una tierra buena donde fructifica al 100%. Una disposición de corazón, renunciando a ser un oidor y abrazando el ser un hacedor para tu nombre. Yo te lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis amados, mis amadas, ahí estamos en la semana 17. Y estamos hablando de la cuarta bienaventuranza, según Mateo capítulo 5, hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y dijimos que no es la justicia social de la que el mundo habla. La justicia social, aquella en la que se levanta con pancartas para ir contra todas aquellas cosas oscuras que acontecen en este mundo, como los movimientos de LGTBI, movimientos políticos, movimientos de aborto. Todo no es esa justicia a la que se refiere, ni es a la que el Señor está esperando que nosotros tengamos hambre y sed. Él no está esperando que estemos hambrientos de venganza, de ordenar nosotros lo que está desordenado, sino que está
Él está mandándonos a tener hambre de Él, de Jesús y de su palabra. De Él y de lo que dice el Evangelio. Hambrientos de lo que ya está escrito, hambrientos de lo que ya hemos sido mandados a hacer, hambrientos de poner por obra lo que dice su palabra. Dijimos que justicia es equidad, igualdad. Recordemos que es eso. Constituirnos en hombres y mujeres semejantes a Jesús. Y también al leer los evangelios, ahí está, ¿cómo es la justicia de Cristo? ¿Quién es la justicia? Jesucristo. Su caminar, su actuar, su obrar, ahí nos modela, nos muestra realmente lo que es la justicia. Vamos a estar siempre en ese tema, hambre y sed de justicia, parte 2. Entre la página 67 y página 71. Y sin más, vamos a ir al punto número 1. Una justicia mayor. Hablemos de una justicia mayor. En Mateo capítulo 5, versículo 20, el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y me parece una palabra sumamente desafiante, confrontante y amenazante. Porque Él dice, si vuestra justicia, si nuestra justicia, la justicia de la iglesia de hoy, no es mayor que lo de los fariseos, los religiosos, aquellos que escribieron y transcribieron, que interpretaron la Biblia, no es mayor la nuestra que la de ellos, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces debemos de prestarle debida atención, porque debemos de saber que aunque la salvación no es por obras, una conversión sin justicia de Cristo estaría muerta, sería vana. ¿Me entendieron lo que dije? No es por obras nuestra salvación. Pero una conversión sin la justicia de Cristo es como estar muertos. Es vano, o sea, solo ha sido una oración. Es decir, que cuando nos hemos convertido tienen que haber evidencias de la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque aprendimos la semana pasada en 2 Corintios 5:21 que hemos sido hechos justicia de Dios en Jesús. ¿Cuál era la justicia de los fariseos y escribas? Porque el Señor dice, una justicia mayor que estos. Entonces veamos un poco cómo era la justicia de estos, de los fariseos y escribas, que le desagradaba tanto al Señor Jesucristo. Y ahí en el estudio, en la página 67, se nos mandaba a leer Mateo capítulo 23. Espero que más de alguna de ustedes lo haya leído. Porque en Mateo capítulo 23 encontramos como un currículum. Leemos ahí como las características que definían a los fariseos y a estos religiosos de los que el Señor habla, de los escribas y los fariseos. Los celotes también eran otra secta religiosa, y ahí está la definición, lo que los caracterizaba a ellos, y se mandaba que por lo menos escribiéramos 5 de esas características para que nosotros entendamos a qué se refería Jesús, que dijo que teníamos que tener una justicia mayor que la que estos manifestaban. Bueno, yo escribí ahí, en Mateo 23, versículo 3, fui acortando, quizás buscando como el centro, el corazón de cada definición que el Señor Jesús va dando. En el versículo 3 yo escribí que mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mucha palabrería, muchas indicaciones, muchas instrucciones, muchas enseñanzas, muchos mandatos, muchas órdenes. Entonces es un asunto de que están ellos ahí como queriendo mandarnos a hacer, pero ellos no hacen, entonces no nos modelan. La segunda que escribí es que en el versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Qué es esto? Aquella ley, aquellas imposiciones duras, inflexibles, generalmente de un corazón perfeccionista, de un corazón que no está dejándose quebrantar. ¿Se recuerdan de las bienaventuranzas que ya hemos visto? Que nos
que nos muestran la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos para Él, como pobres en espíritu, como los que lloran. Entonces cuando llegamos a los que lloran, yo entiendo que el Señor está buscando que nosotros seamos como un corazón quebrantado, sencillo, sensible a la necesidad y al dolor de los demás. Entonces, solamente cuando la unción de Cristo viene para podrir el yugo, entonces es que nosotros nos quitamos esa ley, ese martillo implacable de querer que los demás sean como yo digo. Eso es la justicia que Jesucristo abomina. Por eso es importante esta lección, porque nosotros tenemos que saber qué es lo que a Jesús le agrada y qué es lo que le desagrada, qué es lo que Él ama. Y vimos la semana pasada, Él ama la justicia y aborrece la maldad. Y parte de esa maldad que Él aborrecía era esta. En el versículo 3 de Mateo 23, que ellos dicen, porque dicen y no hacen. O sea, ellos dictan que así es como debe de ser, que así es como debe de comportarse, pero no lo hacen. Y a veces es como de apariencia, pero en la intimidad es una falsedad. Entonces, si la segunda, en el versículo 4, atan cargas pesadas. Les imponen a sus hijos, les imponen a sus cónyuges, imponen en las congregaciones esa pesada carga de pórtese bien, no haga esto, siéntese así, y entonces nos volvemos legalistas. No se vista así, no se peine así, y todas esas cosas triviales que al final no representan lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Por eso nunca debemos de nosotros permitirnos cambiar por lo que las personas nos digan. Es decir, religiosamente, aceptemos consejos, aceptemos correcciones, ordenanzas que vienen de la Biblia, pero que vengan con esa misericordia y ese amor, porque con misericordia de verdad se corrige al pecador. Entonces, en el versículo 5, la tercera dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Era otra de las cosas que Jesucristo aborrece y nos manda a nosotros a hacer todo lo contrario. Porque Él describe esta personalidad, digamos, con la manera en la que vivían los fariseos y los escribas, para que nosotros hagamos lo contrario. Porque cuando yo leo que si mi justicia no es mayor que la de ellos, me siento descalificada, porque pienso en la ley, pienso en que debo de hacer las cosas rígidamente de esta y de esta manera. Entonces, pero ahí es donde debemos de tener cuidado. La ley, exigencia. La gracia, misericordia. Con misericordia, con la gracia de Jesucristo. Entonces, cuando yo determino cambiar para la gloria de Dios, por amor de Cristo, porque Él me seduce con su bondad, eso es diferente a que debo de hacerlo porque la Biblia dice, y a veces podemos ser así como de reír, la Biblia dice, sí, la Biblia dice que debemos hacerlo por amor y gratitud en Cristo el Señor. Cambia totalmente, hasta el tono de la voz nos va a cambiar. En el versículo 6 dice, y aman los primeros asientos en las cenas. Entonces los fariseos, los escribas siempre están queriendo ser reconocidos, siempre están queriendo ser vistos, se sienten descalificados si no se les toma en cuenta. Y sobre todo, si no se les pone también adelante, hermanos. O sea, que ellos tienen que ser, siempre quieren tener la preeminencia en todo. Fariseísmo. Escribas y fariseos. Esa era la justicia de ellos. Limpios por fuera, en el versículo 25, limpios por fuera, pero por dentro llenos de robo y de injusticia. Y hay otra porción donde el Señor lo llama sepulcro blanqueado, porque ha visto en el cementerio como las tumbas bien blanquitas y la gente tiene la costumbre del Día de los Muertos, ¿verdad? En el mes de noviembre aquí en nuestro país,
van a los cementerios y limpian su tumba y que esté bien limpita. Pero ¿qué hay adentro, hermanos? Pura mortandad, huesos secos, o probablemente ya ni los huesos estén. Entonces muchas veces nosotros estamos así tan preocupados por nuestro exterior, tan preocupados realmente por una apariencia de piedad, pero Dios que lo sabe todo. Y ahora mismo cuando yo estaba orando antes de presentarme con ustedes, y voy y le digo, Señor, ayúdame, ya no sé ni cómo pedirte, y ¿se recuerda? Romanos 8:29, no sabemos a veces cómo pedir, y viene inmediatamente esa frase de Pedro cuando le dijo, tú lo sabes todo. Y entonces esa debe de ser, porque ¿cómo puedo tener una justicia mayor? Humanamente es imposible. Humanamente es a través del amor y de la misericordia que Jesucristo va injertando a través de su Santo Espíritu en nuestro corazón, donde vamos reconociendo esa pobreza espiritual, esa necesidad desesperante, donde vamos siendo quebrantados, un corazón quebrantado, humilde y quebrantado, donde Dios, el Padre, dice que es con Él con el que habita. Mansos, humildes en Cristo Jesús. Una justicia mayor que la de los fariseos, un mandamiento demasiado fuerte, demandante, podríamos decir. Sí, si tratamos de cumplirlo con propósitos humanos, si tratamos de cumplirlo con fuerza y con espada, si tratamos de levantarnos cada día y decir, hoy yo me propongo, no, eso no te va a servir, no. Debe de ser levantarnos y rendirnos, humillarnos delante de su gracia, delante de su benevolencia, y procurar encontrar ese oportuno socorro, reconociendo nuestras debilidades, nuestras incapacidades. Dice Santiago en el capítulo 2, versículo 24. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, podríamos decir, entonces la justicia de Cristo, si no va acompañada de justicia diaria, evidente, estaría muerta. No tendríamos una conversión genuina. Así es que nosotros tenemos un compromiso, pero el compromiso mayor no es tanto hacer o querer hacer, es conocer a Jesús, aprender a depender de Él, pedirle cada día, y esa debe de ser nuestra oración, pedirle cada día, enséñame a amarte, quiero conocerte, quiero entenderte, Señor, docilítame, hazme una mujer compasiva, una mujer misericordiosa, para poder entrar en esa hambre y sed de justicia, de equidad, de igualdad, de cada día poder seguir tus pasos, de cada día poder ser semejante a ti. No dijimos, la vara puede parecer muy alta, pero la vara puede ser muy alta por la iniquidad que nosotros llevamos en nuestro corazón, por el amor al pecado que tenemos, por ese deseo que nos persigue de querer hacer lo malo. Como dijo Pablo, queriendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo. Entonces esa maldad nata de nuestra naturaleza pecaminosa que nos persigue, que nos obstaculiza, pero no es una excusa para decir yo no puedo. No, claro, nosotros no podemos, pero Cristo puede en nosotros. Y ese es el desafío en esta mañana. Señor, tu palabra dice que yo debo de tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, pero yo reconozco que no puedo. Enséñame a amarte, enséñame, yo quiero conocerte, aprender de ti, y cada día bajar más esta cerviz hasta considerarme necesitada desesperadamente de tu gracia. Punto número 2, los justos buscan dos cosas. Y aquí hay una bendición grande para nosotros, porque ¿quiénes son los justos? Bueno, cuando nos convertimos a Cristo debemos de saber, hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:21 nos lo enseña. Entonces los justos son aquellos que hemos venido y hemos creído como
cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces cada uno de nosotros, Ávila creyó y le fue contado por justicia, Marlenita creyó y le fue contado por justicia, y así cada uno de los que hemos creído, hemos confesado, no de labios, sino con el corazón. Ahí. Entonces, en Mateo 6:33, punto número 2, los justos buscan dos cosas. Mateo 6:33 nos lo enseña. No cosas de comodidad, de felicidad, no cosas propias, sino de justicia. El reino y su justicia. Dos cosas que los justos debemos de buscar. Porque ya no buscamos en las cosas de la tierra, sino que buscamos en las del cielo. Una de ellas es la justicia como la justicia de Jesucristo. ¿Cómo podemos buscarla? Cuando leemos diariamente la Biblia. Cuando somos confrontados con la verdad, cuando vemos ahí pagar bien por mal, orar por nuestros enemigos, esa es la justicia. Y cada vez que nos exponemos a lo que está escrito, y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, leamos Mateo capítulo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte. Y eso está como condensada toda la Biblia, ahí está la justicia de Cristo. Y en la medida que vamos leyendo, vamos siendo exhortados, confrontados. Ahí conocemos los atributos naturales y morales del Señor Jesucristo, su divinidad, su perfección, su santidad, su bondad, su amor indescriptible y que no tiene fin. Pero también ahí conocemos cómo fue Él como hombre caminando aquí en la tierra y cómo se manifestó como Dios a la vez. 100% Dios, 100% hombre. Y en ese aprender y entender, como dice Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, que es en lo que debemos de gloriarnos, en conocerle y entenderle. Porque ahí está nuestra suprema bendición, conocerle y entenderle. A través de ese conocimiento vamos a aprender a imitar su conducta en cada área de nuestra vida. Esa debe de ser nuestro propósito, ir a la Biblia, orar, buscar su rostro. Una de las preguntas que deberíamos de hacernos constantemente cuando nos sentimos quizás atrapados o tenemos dudas de que si esto es lo correcto o no es correcto delante de los ojos de Dios, ¿qué haría Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Hace muchos años estuve leyendo un libro que alguien me prestó y nunca, lastimosamente, lo encontré en la librería. Y ese es el tema. ¿Qué haría Jesús? Y se trataba de la justicia de Cristo, de aprender a vivir como Cristo vivió cuando pasó por esta tierra, hace más de 2000 años. Entonces, ¿qué haría Jesús? Debería ser una pregunta que se debería de pegar a nuestro corazón cuando vamos a hacer algo. Quizás que tenemos dudas si debemos o no debemos hacerlo. Quiero contarle que nosotros éramos 6 hermanitos. Ahí en el libro, en la página 67, inicio de la 68, está una pequeña reseña, una pequeña historia de cómo fue nuestra vida cuando vivíamos en la casa materna. Era difícil, de pleitos, de contiendas, y creo que ya lo he mencionado no una vez, sino varias veces, pero ahora en esta parte de hambre y sed de justicia quise traerlo porque nos volvimos tan injustos, ya éramos injustos porque no teníamos a Dios, pero nos volvimos tan violentos, tan llenos de maldad, de grosería, de golpes, de insultos, de maledicencias, porque eso era el ejemplo que habíamos tenido de nuestros padres. Cuando yo salí de esa casa, me juré a mí misma no volver, no quería nada con mis padres ni con mis hermanos. De verdad, era como vivir en un lugar lleno de enemistades, todo lleno de conflictos de una manera o de otra. Entonces, pero cuando Jesucristo se manifestó a mi vida, la justicia de Dios se manifestó. Recuerdo que las primeras cosas que Él me impulsó a través de su Espíritu Santo a hacer fue reconciliarme con mis padres, reconciliarme con mis hermanos, perdonar, más que pedir perdón, esperar que te acepten y que no, perdonar, cubrir, porque el amor, dice un proverbio, cubre multitud de pecados. Y entonces cuando la justicia de Cristo te alcanza, lo que tú quieres hacer es perdonar, porque ha venido esa compasión
que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo, esa misericordia. Y tú entiendes que no se trata de las personas que están alrededor de tu vida, sino que se trata de ese pecado original que nos infectó, pero que ahora que Jesús ha venido para perdonarnos, que hay que nosotros no podamos perdonar y pasar por alto. Si Él nos perdonó miles de miles, y por no decir millones de faltas, ¿qué más da perdonar para nosotros una falta de un hermano, de un amigo, de un conocido? ¿Cuánto más de padres y hermanos? Y creo que es importante tocar esta parte del testimonio, porque a lo mejor de los que están ahí conectados o de los que van a oír posteriormente este mensaje, hay personas que aún están en esa rivalidad, en esa enemistad, y tenemos 5 o 10 años en Cristo y somos enemigas de la hermana, de mi hermanita de sangre y de carne. O aún no he podido perdonar a papá o a mamá. A papá porque nos abandonó y a mamá porque tal o qué sé yo. Entonces, aún cuando la Biblia dice en 2 de Corintios 5:21 que hemos sido hechos justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces significa que ahora nosotros somos hombres y mujeres justos, pero no solo de palabras, sino de práctica, de hechos, donde ya no guardamos resentimiento, donde ya no puede caber, porque ya no hay tiempo de estar siendo estorbados, sino de procurar vivir con una conciencia limpia, como la Biblia nos lo enseña. Una limpia conciencia que nos permite ir a la cama y descansar en paz. Una limpia conciencia que nos permite estar en paz con Dios y con los hombres. Entonces necesitamos examinarnos, preguntarnos, ¿nos ha alcanzado la justicia de Cristo? ¿Podemos verla en nuestra vida? ¿Estamos palpándola en nuestras relaciones interpersonales? ¿Sentimos esa compasión que está creciendo y desarrollándose? Y no solo el perdón. Bendigo a Dios porque Él me ha permitido servirle a mis ancianos padres. Mi padre ya partió, mi madre aún vive sus 93 años. Pero bendigo a Dios porque cuando su justicia me alcanzó, aprendí a amarlos, aprendí a valorarlos y a cuidarlos en sus años avanzados, que es cuando más nos necesitan nuestros padres. Como cuando nosotros éramos bebés, era cuando realmente los necesitábamos. Cuando uno va creciendo se va volviendo independiente. Pero así es la ley de la vida. Cuando vamos envejeciendo es cuando nosotros volvemos a necesitar ser cuidados. Y bendigo a mi Padre del cielo porque ya había labrado mi corazón, ya había trabajado y pude servirle a mi Padre con todo mi corazón. Así como a mi suegra, así como a mi madre y a mis hermanos, poderles ayudar en lo que me sea posible. Yo quiero hacerlo con todo mi ser, porque no hay espacio ya para el pasado, eso pasó. La justicia de Cristo venció ese pasado oscuro. La justicia de Cristo clavó eso en la cruz del Calvario. No hay más lugar para la iniquidad, no hay más lugar para la injusticia, no hay más lugar para la venganza, no hay más lugar para la maldad. Punto número 3, características que definen a los justos. Bueno, ya vimos aquí, una justicia mayor es la que Jesucristo espera. Una justicia mayor que la de los fariseos y la de los escribas. Y ya vimos ahí en Mateo 23 a qué se refería Jesucristo. Y cuando vamos al punto número 2, los justos buscan 2 cosas. Buscan el reino y la justicia. Buscan siempre estar haciendo justicia para la gloria de Dios. No porque querramos ser mejores que nadie, no porque querramos presentarnos como santitos, santulones, no. Es algo que es parte ya de ese diario vivir, de la influencia que Cristo ha realizado en lo profundo de nuestro corazón. Y por eso es que ya no podemos actuar con maldad deliberadamente. Claro que cometemos errores y a veces se ven cosas como fuera de orden que vamos a hacer, que vamos a decir, a pensar, en obra, en hecho, pero ya no maquinando la venganza. Ya no yo le voy a decir, yo le voy... No, ahora es procurar hacer el bien, aún en medio del mal. Permanecer, porque su justicia está entrando en lo profundo
de nuestras entrañas. No se está quedando en mero conocimiento. 10 títulos, estudios por aquí, estudios por allá, capacitándome por aquí. Y quiero saber más y más de la justicia. Sencillo. Seguir los pasos de Jesús. Procurar hacer lo recto y lo correcto. Conocer a Jesús, qué le agrada y qué le desagrada. Qué ama y qué aborrece. Como lo vimos en el Salmo 45 la semana pasada. Ama la justicia y aborrece la maldad. Y esa debe de ser la característica que nos define a nosotros. Entonces, punto número 3. Características que definen a los justos. Aman la justicia y aborrecen la maldad. Pero vamos otra vez, la justicia social, sí, claro que sí. Aborrecemos la maldad de lo que está aconteciendo en el mundo, pero no nos metemos en esos asuntos porque sabemos que eso es parte del proceso del final, del rumbo que el Señor ya diseñó desde antes de la fundación del mundo. Él dijo que la maldad se iba a incrementar y nosotros no vamos a andar queriendo apagar fuego por aquí y por allá. No, nosotros prosigamos tras las huellas de Jesús y hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer en esa era, en ese trozo de tierra que Él te ha entregado, ahí, a enseñar, a trabajar, a labrar, ¿verdad? A sembrar. No importa si uno siembra, otro riega, la cosecha siempre será del Señor Jesucristo. Pero nosotros, si tenemos oportunidad, sembremos. Primero en nuestro corazón, por supuesto. Sembremos, sembremos, sembremos la palabra, la bendita palabra, que es la justicia de Cristo. Reguemos, si es la oportunidad. Ya vienen personas que ya traen una siembra en su corazón. Reguemos, reguemos con el agua de vida eterna. Primero en nuestro corazón, para poder hacerlo en los demás. Entonces, características que definen: aman la justicia y aborrecen la maldad, por supuesto. A lo malo le llaman malo y a lo bueno le llaman bueno. Así como dice Isaías capítulo 5. ¡Ay del que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo! Porque tiene la mente torcida, tiene la mente panda. Pero cuando venimos a Cristo y permanecemos, como Él dice en Juan 15, que debemos de permanecer pegados a la vid, entonces la mente se va ordenando y va llamando al pecado por su nombre. Hay dos características que definen a los justos. Ahí en 1 de Juan 3:10. Dos características de las que nos habla el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 3, versículo 10. Él dice: todo aquel que no hace justicia y aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces démosle vuelta al versículo. Todo aquel que hace justicia y todo aquel que ama a su prójimo es de Dios. ¿Quién es de Dios y quién no es de Dios? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces la justicia, el hacer la justicia y el amar a nuestro prójimo es lo que evidencia, son características que definen a los justos. Por eso es que usted y yo, si tenemos aquí la marca, ¿verdad? La señal de nuestro Señor Jesucristo, su sangre, nuestra cobertura, nos ha limpiado, nos ha perdonado. Si llevamos esa marca de la sangre del Cordero, nosotros ya no podemos andar con rivalidades, ni tampoco haciendo que otros, creando pleitos y contiendas, como dice Santiago, ¿verdad? Capítulo 3, y habla del fuego, del gran fuego que enciende una lengua. Cuando son esas murmuraciones y el apuñalar por las espaldas. Entonces ya eso, ahí no estamos practicando la justicia, no, por el contrario, estamos difamando la justicia de Cristo. Estamos yendo en contra de lo que su palabra nos enseña. Preguntarnos, examinarnos, ¿qué haría Jesús? ¿Estoy haciendo como Jesús hace? ¿Qué dice la Biblia? ¿Estoy yendo como la Biblia me manda? En mi hogar, bueno, en mi vida personal, en mi familia, en el trabajo, en el ministerio. Hay evidencias. El Espíritu Santo es suficiente para mostrarnos si realmente estamos siguiendo en esa justicia de Cristo. Y vuelvo y repito, no como los fariseos para ser vistos, no como los fariseos para quererse lucir, no. Es porque debe de empezar en nuestro hogar. Esa es mi demanda.
Aquí en mi hogar debe de empezar la justicia de Cristo. Bueno, debe de empezar conmigo misma. Ser justa conmigo misma. Porque a veces somos demasiado duros con nosotros. A veces nos exigimos, y eso es fariseísmo, el querer imponernos un horario, imponernos que me voy a leer 3 capítulos de la Biblia. Nunca he podido quizás leer la Biblia así como de corrido. No, porque no me gusta imponerme. Procuro ser flexible en el buen sentido de la palabra. Porque eso es lo que me enseña Jesús. O sea, hacerse flexible. No estoy diciéndolo desde un punto de negligencia o de comodidad o de pereza. No, pero cada día tiene su propio mal. Cada día tiene su propio afán. Que correr, que querer. Despacio. Aún ahí está la justicia. Cuando queremos que los hijos corran porque tienen que llegar a cierto nivel del inglés, porque tienen que llegar a cierto nivel del fútbol, y esa exigencia. Amados, la justicia de Cristo tiene que empezar por nosotros, personalmente, por nuestro matrimonio, nuestros hijitos. Que ellos puedan experimentar la misericordia, la compasión de Jesús. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Como un ejercicio, ahí en la página 68, dice que como un ejercicio haga memoria de cómo era su conducta antes de venir a Cristo. Es importante. Mire, ahí está esa reseña, ese testimonio. ¿Cómo éramos nosotros como hermanos? ¿Cómo eran mis padres? Pero más que cómo eran ellos, cómo estaba yo involucrada en todo ese movimiento de oscuridad. Entonces es importante sacar esas reseñas, escribirlas. ¿Cómo era mi vida? ¿Cómo hacer, como recordar las cosas pasadas, pero no para destrucción, sino para edificación? También es bíblico. Examíname, Señor. Muéstrame. Entonces, como un ejercicio, hacer memoria de cómo era su conducta antes de venir a Cristo, y piense cómo trataba a su familia, cómo se comportaba en su trabajo o en su negocio, y cómo era su trato hacia los demás. Este es un autoexamen que nos manda ahí en el estudio, en la página 68 y luego en la página 69. ¿Puede ver usted un cambio en su conducta? Es importante. Y dice, si usted puede ver un avance positivo en su conducta, no importa si es pequeño, no hay duda que el caminar con Jesús y su palabra está llevándole a tener hambre y sed de justicia. No importa si es un cambio pequeño. Gloria a Dios por ese cambio pequeño. Dios nos libre de estar escuchando al enemigo y decir, ay, tanto tiempo y mira lo que... No importa si es un cambio pequeño. Debemos de darle gracias a Dios. Porque ya no damos esos gritos desesperados que dábamos en la casa. Ya no sentenciamos como sentenciábamos antes. Ya no amenazábamos como amenazábamos antes. Ese amenazar, ese dedo condenador, ese dedo señalador, ese puño amenazador, ya no está, como dice Isaías 58. Porque el Señor dice que aborrece ese dedo señalador, ese puño amenazador. Lo aborrece. Él dice, quítenlas ligaduras de impiedad. Entonces, qué hermoso, amado, que nosotros podamos examinarnos, hacernos ese autoexamen y decir, ay, mujer, eras implacable. No dejabas pasar una. Siempre condenando, siempre señalando, siempre haciendo acepción de personas, siempre aquí y allá. Entonces, hermoso. O la exigencia a los niños, exigiéndoles 10 de nota. Y quizás usted fue un gran perezoso o una gran perezosa que quedó aplazada a ver tantas veces, pero a los hijos les impone yugos. Entonces, amados, si vemos un poquitito de ese cambio, debemos de glorificar a Dios en esa mañana. Y si aún no lo vemos, no nos angustiemos. Continuemos pegados a la Biblia. Cada mañana levantémonos y abramos la Biblia. De verdad debe de ser, cuando yo la mantengo aquí abierta y aquí la tengo a la mano en mi escritorio. No la ando buscando por aquí y por allá. Yo les he dicho tener un rincón donde todos los elementos están. No que el lapicero por allá, el cuaderno, todo en un solo
solo lugar, no importa si es una mesita chiquita de esas que venden en el mercado de pino, píntela de blanco, póngale un mantelito y en un rinconcito con su silla y ahí está su Biblia, donde usted se encuentra todos los días cara a cara con el juez justo, con la justicia de Jesucristo. Entonces, ¿de qué dijo Jesús que debíamos de guardarnos? Después de que hemos hecho nuestro autoexamen, que no lo vamos a hacer aquí, usted lo tiene que hacer a solas en su habitación. Dice Mateo 6:1. Hay cosas específicas de las que debemos de guardarnos y él dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Mateo 6:1. Mire qué tremendo. El Señor dice, guárdense de hacer su justicia. O sea que hay justicia propia y hay justicia de Dios. ¿Cuándo es nuestra justicia? Cuando nosotros queremos exhibirnos, porque si seguimos leyendo dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Esa es justicia humana. Y esa justicia se va a quemar cuando estemos delante del Señor Jesucristo, en el tribunal de Cristo. Eso se va a quemar, va a pasar el fuego y se va a quemar. Todo lo que hicimos para ser vistos, que era justicia humana, va a ser exterminada. De otra manera, dice el Señor Jesucristo, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Primero nos dijo allá que no entraremos al reino y ahora dice no habrá recompensa. Si no hay una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, no vamos a entrar al reino. Y luego dice aquí, y quizás aquí entra como una contradicción, bueno, entonces es por obras, ya lo dijimos. Si hemos sido alcanzados por la justicia de Cristo, tienen que haber evidencias, características, marcas, señales. Porque ahora somos justos, ya no somos los mismos perversos antes de Cristo. No, ya no somos los mismos inicuos, no. Ahora somos justos, justificados. Ahora hay una cobertura divina sobre nosotros que nos enseña, nos impulsa, nos modela, nos influencia, nos insta a ir para hacer todo lo contrario a lo que hicimos ayer. Entonces Jesús dice, nos advierte, guarden de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendrán recompensa. Y quizá vale la pena, hermanos, detenernos y examinarnos. Estamos viendo la recompensa porque de pronto oímos personas que dicen, he trabajado tanto, me he esforzado tanto por tantos años, he buscado a Cristo, me congrego, voy a todas las reuniones, voy a las vigilias, ayuno, yo esto, yo lo otro, y no veo. Pero no está de más examinarnos cada día. Examíname, oh Dios. O como David también decía, crea en mí, Señor, un corazón puro y recto. Esos son nuestros exámenes divinos, celestiales. De otra manera no tendréis recompensa. 3 cosas de las que nos habla ahí mismo en Mateo, que podemos nosotros estar haciendo solo para ser vistos, pero no para que el nombre de Dios sea glorificado. El ayuno, la limosna y la oración, ¿verdad? El ayunar para solamente cuando en la iglesia nos convocan a ayuno para ser vistos. Ahí estoy el día del ayuno y ahí estoy como junco, ¿verdad? Como la Biblia dice, como junco estoy, pero en mi casa nunca he practicado un ayuno para que el Señor arranque de raíz las ligaduras de impiedad que aún me gobiernan. La limosna, es decir, las obras que hacemos para ser vistos, ¿verdad? Para que todo el mundo sepa. Y como lo dijo el fariseo allá en la oración, el publicano del fariseo, yo ayuno, yo doy, yo hago, yo, ¿verdad? Hay gente que se cree dueña de las congregaciones porque son los que más diezman u ofrendan. Eso es horroroso, hermano. Que quieren tener manipulados a los pastores porque dan ahí 3 monedas. Mire qué abominación más grande. ¿Usted cree que eso va a pasar la prueba en el tribunal de Cristo? En ninguna manera. No va a pasar. Se creen dueños porque dieron para una silla, porque dieron para un ventilador y ahora creen que tienen derechos. Y llegan como María y como Aarón a juzgar y a condenar a los siervos. Es bien delicado esto. Guarden de hacer su justicia para ser vistos por los hombres. El ayuno
la limosna, la oración. Entonces la justicia de Dios jamás será para exhibirnos, ¿no? No es para exhibición pública o quedar bien con las personas, sino para aprender a hacer lo que hacemos para la gloria de Dios. Jamás para nuestra gloria, que digan, ay, qué buena gente, mi hermana Tita, ay, tan linda ella. No, es que si algo bueno hay en Tita es porque Dios lo ha puesto ahí. Entonces, y cuando viene la gente dice, hermana, mire que no, es Cristo Jesús. A Él, a su nombre démosle gloria. Sea su nombre exaltado. Si nosotros éramos perversos, injustos, malvados, si alguna cosa buena hay, porque la justicia de Dios se derramó en nosotros en Cristo el Señor. En 1 Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces esas son las características que definen a los justos, que se parecen a Él, se van pareciendo. Y usted me puede decir, ay hermana, yo conozco muchas personas, mujeres que están alrededor mía, que es evidente que han sido nacidas de Él. Porque se ve la justicia de Cristo, se ve en su actuar, en su obrar, se ve la justicia de Cristo. Reconocen su pecado, reconocen su necesidad desesperante y están conscientes que si no fuera por el Señor, no habría sido posible lo que hoy son. Pero no lo dicen para vanagloria, sino para darle gloria a Él. Entonces, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y cuando llegamos a Apocalipsis 22:11, que nos confronta, porque ahí está el ángel. Al final del Apocalipsis, en el capítulo 22, ahí está el ángel diciéndole a Juan, mira, el que es injusto sea injusto todavía. Y esta es una de las partes que yo más amo de la palabra de Dios, que nos da siempre las dos opciones, bendición o maldición, salvos o condenados, justos o injustos. Y aquí, el que es injusto sea injusto todavía. Está cerrando, ¿verdad? Ahí el libro de las revelaciones y dice, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia. Usted y yo, si hemos creído en el Señor Jesucristo, nos ha sido contado por justicia. Entonces hay una orden, practicar la justicia. Esa es la orden, practicar la justicia. Entonces se vale que yo diga en esta mañana o usted diga, yo no puedo. Y entonces el Señor Jesucristo le diría, bien has dicho, pero yo en ti haré que eso sea posible. Pero tienes que venir a mi presencia, tienes que leer lo que dice la Biblia, tienes que buscar mi rostro, entra en ayuno. Porque hay género que solo sale con ayuno y oración. Si hay impiedad en nuestro corazón, si hay maldad, hay deseos de venganza, hay rivalidades, envidias, contiendas, frustraciones y qué sé yo, ¿cómo está ese hoyo ahí? Ese agujero, ¿verdad? Como los agujeros oscuros que encuentran en el universo, en el cielo, en las galaxias. Entonces, ¿qué agujero puede haber en nuestro corazón aún? Donde solo basta medio acercarse y es horrendo. Entonces, si somos injustos, si somos aún considerados como inmundos por todo lo, abogado tenemos en Él. Venir como pobres, reconociendo nuestra necesidad urgente de ser transformados para su gloria. Punto número 4, para terminar, nuestra esperanza está en el Espíritu de Dios. Humanamente no podemos. Pretender ser justos es imposible. Eso solo serán obras de fariseos, obras de escribas. La justicia que Jesucristo aborrece, porque ellos creían que eran justos, pero Jesús dice que Él aborrecía esa falsedad, hipocresía. Él los llama hipócritas en muchas veces.
Entonces, imposible en nuestra humanidad, nuestra esperanza es el Espíritu de Dios. Y cuando vamos a Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, encontramos ahí como ese brazo extendido, diciéndonos: yo soy tu salvación, yo soy tu oportunidad, yo soy tu esperanza de vida eterna. Mire, dice el versículo 7, Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¡Qué esperanza! Oiga esto, cuando usted se convirtió a Cristo, cuando Jesús pasó y era su tiempo de amores y el Señor le hizo entrar en el reino, ahí en ese instante, usted fue convencido, oiga, de pecado, de juicio y de justicia. Es decir, ahí usted vio como una película, o tal vez no como una película, pero usted dijo: saqueo, lo pusimos de ejemplo. Todo el mal que yo he hecho, estoy dispuesto a devolverlo. Ahí uno dice: wow, lo que yo robé allá. No, la infidelidad, no, el adulterio, la pornografía, Dios mío, qué horrible cómo era mi vida. El Espíritu precioso divino vino para convencernos, quitar las escamas de nuestros ojos y ahora poder mirar lo que antes éramos y lo que ahora debemos de ser. Entonces, de pecado, de justicia y de juicio. Justicia. Bueno, quiero contarle que el Señor nos va a enseñar a vivir, a poner por obra, a practicar la justicia por las buenas o por las malas, es la verdad. El Señor hará porque ya nos justificó, ya Cristo se vertió sobre nosotros y ahora no tenemos, somos hijos de Dios. Entonces Él hará lo que tenga que hacer, por las buenas o por las malas. El día de ayer me escribía una chica y me contaba sobre un asalto que le había acontecido en el bus. Primero me contó eso, me dijo: hermana Elsa, me robaron en el bus. No fue un asalto, sino que mi cuenta se dio, sacaron de una manera extraña, le sacaron la billetera, sacaron $25 y le volvieron a dejar la billetera. Parece ser que rompieron la cartera, no recuerdo muy bien. Pero solo sacaron $25. Ella cargaba un poquito más de $200. Y cuando llega a la farmacia para donde iba, se da cuenta que le habían robado. Y ella quería reclamar, reprochar. Le estoy hablando de una chica que ya tiene algunos años de estarse discipulando con nosotros, de estar en los estudios bíblicos. Y entonces ya ella tiene un conocimiento realmente de lo bueno y de lo malo. Y ella dice que estaba queriendo dolerse por el robo. Pero en el acto, el Señor le mostró que diera gracias porque había sido poco. Pero también el Señor le recordó que un día antes ella había entrado a un lugar para desayunar y estaba un indigente en la entrada. Y el Señor le dijo: dale de comer. No una vez, se lo dijo 2 veces. Si ella, oídos sordos, no le dio de comer, sencillamente no quiso obedecer y se fue. Y el día siguiente, pues, le sustraen $25. Entonces, nosotros podríamos decir: ay, no, eso fue una coincidencia. No, mire, para los hijos de Dios no hay coincidencias. En todo y por todo vamos a ser enseñados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces tomamos este versículo como que todo nos va a ser para maravilloso. No, es para aprendizaje. Para aprender provechosamente, como dice el Señor allá en Isaías, que Él nos quiere enseñar provechosamente. Esta es una enseñanza provechosa. Porque el mismo Espíritu Santo, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, le recordó a ella: en este momento perdiste $25. Y le digo yo: ¿y cuánto iba a gastar en el desayuno? Quizás $1, hermana Elsa. Quizás $2. Pero no. Entonces, la justicia va a ser enseñada algunas veces con dolor. Nosotros decidimos. Si nos disponemos en humildad y le decimos: enséñame. Y mire, van a aparecer las personas necesitadas, van a aparecer las personas a las que el Señor, y en nuestra casa, todo eso que éramos antes y que ahora estamos siendo influenciados por la palabra de Dios, se va a empezar a poner por obra, sin darnos cuenta muchas veces. Entonces, por eso es importante hacer el ejercicio que dijimos.
en el punto número 2. En el punto número 3, es importante examinarnos cuánto hemos avanzado. Sí, y si no hemos avanzado, no es para perder esperanza, es para desafiarnos. Por eso nosotros necesitamos orar. Espíritu Santo, convénceme de justicia, de pecado y de juicio, pero en este caso de justicia, convénceme. Quiero aprender a amar la justicia de Dios, esa justicia de Cristo, a través de la cual hoy puedo presentarme delante de ti. No para ser más justa, no para que más Cristo, no, es para poner por obra, porque así como Santiago, ¿verdad? Lo dijo, la fe sin obras es muerta. La conversión sin justicia es vana. Quiero procurar ser una mujer recta, íntegra. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a orar de esa manera? Dejemos de pedir la refrigeradora nueva, dejemos de pedirle los zapatos nuevos del cipote, de la cipota. Empecemos a pedir las cosas del cielo. Ayúdame a ser una persona íntegra, dejar de andar regateando tanto a los vendedores pobrecitos, ¿verdad? Que están en el mercado, que vienen con esa gran carga sobre sus lomos a las 3 de la mañana y les ha costado ir a cortar los manguitos, traer los huevos, y yo llego y no, si me lo da 5 por $1, lo llevo, vean. Esa es injusticia. Pero es que es muy caro, vende. Bueno, pero mire, a usted no le ha tocado que levantarse a las 3 de la mañana y venir con ese cargamento. Usted llegó ahí y ya estaba cortado. No ha tenido ni que ir al árbol ni andar poniendo las gallinas, que tanto problema deben de dar tener un gallinero. Veamos algunas citas bíblicas que nos hablan de la conducta que debe definirnos. Porque dice, nuestra esperanza es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo quiere hacer esa obra. Amadas, no sé qué aconteció, pero vamos a orar para terminar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. No sé cuál fue la situación que aconteció, pero vamos a dejar hasta ahí, ¿les parece? No vamos a reanudar donde nos quedamos. Estábamos ahí pidiéndole al Espíritu Santo que nos vaya mostrando y vamos a terminar con eso. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, te suplicamos, te imploramos que el poder del Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas para convencernos de esa justicia, para convencernos de ese pecado y de ese juicio, pero sobre todo, Señor, de la justicia de la cual hemos estado hablando, de esa hambre y de esa sed, que podamos volvernos mujeres apasionadas por ti y por tu palabra. Mujeres que desesperan por Cristo. Y por qué no decirlo como la Sulamita, estoy enferma de amor. Y porque en la medida que vamos enfermándonos de ese amor de Cristo Jesús, nos vamos a volver más dóciles, apasionadas y entregadas para la gloria de su nombre. Que el Señor te bendiga y si Él nos permite, nos vemos la próxima semana. Y veré qué fue lo que aconteció. Hasta pronto. Cuídense mucho. Bendiciones.